ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, el programa que conduce el doctor Jorge Enríquez, desde hace más de 2 décadas en distintos medios audiovisuales, tanto radio como televisión. Y bueno, ya lo estoy viendo ahí al doctor Enríquez, el conductor natural del programa. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes de miércoles y de marcha, ya nos estamos acostumbrando a esta foto, ¿no? Sí, realmente es la foto diaria ya diaria, no periódica, de los días miércoles. Realmente es llamativo que esto siga ocurriendo, sobre todo porque realmente uno piensa que con los paros y con estas marchas no se logra mucho. Son protestas, pero que no se aportan soluciones. Está bien que, como dice mucha gente, si no se visibilizan los conflictos, y este es un gobierno que no se especializa justamente por visibilizar conflictos. Estas marchas se dan de una manera absolutamente permanente en la ciudad de Buenos Aires los días miércoles. El reclamo de los jubilados es un reclamo justo. Ahora, cuando esa marcha un derecho constitucional, que es el derecho a manifestarse, y cuando uno ve que los jubilados, 7 millones de jubilados, de los cuales 4 tiraron por la ventana porque no tenían los aportes pagos. Me acuerdo que en un programa de televisión, cuando yo dije esto, me trataron de sectario, de que yo quería, y me parecía que era de una injusticia brutal haber ingresado por la ventana 4 millones de jubilados que nunca habían hecho aportes y se iban a beneficiar con los aportes o con moratorias, con los aportes que habían hecho el resto de los beneficiarios del sistema de previsión social. Entonces, y bueno, esta injusticia se ve con el tiempo, se ve muy marcadamente ahora, pero no nos olvidemos también que esto es consecuencia de las nefastas políticas kirchneristas. Obviamente que no se puede dar vuelta como si fuera una manta de la noche a la mañana y hacer un giro copernicano en políticas que han llevado a la destrucción del sistema previsional, un sistema previsional que nunca contempló, que siempre fue, como todas las cajas, fueron víctimas de saqueos por parte de los que las administraban. Y esto no fue la excepción, justamente. Entonces, cuando uno ve esto, piensa que el reclamo de ellos es muy justo, pero que es el tema de la sábana larga y de la sábana corta. Si uno saca de un lado, resta del otro. Y acá lo que se ha pretendido siempre es cuidar el equilibrio fiscal. De esto vamos a hablar más adelante, porque yo no creo que el equilibrio fiscal necesariamente tenga que ir acompañado de que haya sectores que sufran más que otros. Creo que en una sociedad las cargas deben ser compartidas por iguales por todos los que integran, por todos los integrantes. Dicho esto, me pongo a ver las situaciones también del aprovechamiento que hay de esta marcha. Recién aparece un intendente que está haciendo muy buena campaña con el tema de bajar impuestos, Fernando Gray, el intendente Esteban Echeverría, diciendo que acompaña el reclamo de los jubilados, pero no ofrece solución. Me gustaría que algún día nos pongamos a hablar en serio de este tema. Yo tuve un proyecto, lo presenté y quedó en agua de borrajas, como diría mi abuela. ¿Y por qué? Porque evidentemente lo que yo hablaba era que la intangibilidad de los fondos de los jubilados que no pueden ser destinados para otra cosa. En tiempos electorales, y como es un sector vulnerable, que recién ahora está visibilizándose, dejan de lado toda propuesta normativa porque saben que pueden ir a algunos sectores de la sociedad. Por caso, muchos jubilados no aceptan que se prolongue la edad jubilatoria
y me parece que 65 los hombres, 60 las mujeres, ya nos indica cuanto menos por un tema de igualdad de género que debería ser 65 y 65. Pero como la perspectiva de vida ronda o supera, o está rondando los 80 años, creo que es un poco más para las mujeres que para los hombres. No me puedo pensar, es necesario modificar la edad jubilatoria también, porque si no, lo que es una pirámide se empieza a transformar en un programa o en una figura romboidal con una base cada vez más pequeña y una cúspide cada vez más ancha. Este intendente que aprovechó ahora esta situación, porque nunca había aparecido antes, ahora estamos en tiempo electoral, aprovecha esta situación porque está tratando de posicionar, con muchos intendentes del conurbano, en esta pelea que están teniendo Cristina con su hijo político, que es Axel Kicillof, en una situación muy parecida a la que está pasando en estos momentos el PRO, con la diferencia del caso, que en un espacio lo que se está disputando es espacios de poder y dinero y la caja, y en el otro se habla de espacios de poder, pero en un marco ideológico y no en un marco material. Esto entiendo que hace una diferencia sustancial, y también esto nos lleva a tratar otro tema, más allá del aprovechamiento que se hace en la marcha de los jubilados, el tema también que muchas veces estas marchas tienen características que también son aprovechadas por grupos revoltosos. Yo no diría que son destituyentes o golpe de Estado, porque en la Argentina nos hemos olvidado lo que era un golpe de Estado. Un golpe de Estado fueron aquellos que después terminaron siendo extremadamente sangrientos, y entonces empezamos a banalizar golpe de Estado. Son ataques contra la democracia, pero yo no llegaría a decir ni siquiera sedición, ataques para la democracia. Pero con esto que le interesa sobre todo al presidente, a su ministro de Seguridad, es bueno tener estas frases marketineras, grandilocuentes, que evocan una épica, la misma épica en otra dirección que a lo mejor tenía Cristina. Y esto me lleva a una reflexión. Ayer estuve escuchando al expresidente de la República Oriental del Uruguay, donde se habló él en un conversatorio que tuvo con el expresidente nuestro, Mauricio Macri, de la fuerza que se requieren que tengan los partidos políticos. Él hablaba que el sistema de partidos políticos es esencial, tan denostado en la Argentina, es esencial a la democracia, es esencial a una república, es esencial a que cuando aparecen outsiders con ideas estrafalarias o extravagantes en materia política, como hemos padecido acá a lo largo de nuestra historia. Milei no es el primer caso. Hemos tenido líderes mesiánicos también de origen militar, hemos tenido líderes mesiánicos que hablaban de un sistema danístico que había empezado con un criterio danístico que la República había empezado el 25 de mayo de 2003. Había otros, si los remontamos en el tiempo, a Perón, líder mesiánico, si los hubo, entronizado por el pueblo a la categoría de general, líder y conductor. Y bueno, también con un sentido tremendamente épico. Y la democracia no es épica, la democracia es gris. Nos guste o no nos guste, la democracia no requiere de revoluciones, sino de reformas. Y este presidente del Uruguay hablaba de que en el Uruguay estos personajes no aparecen simplemente, más allá de que hubo golpes militares también, pero esos golpes militares no eran acompañados de un sentido mesiánico. El golpe militar que yo recuerdo siempre en Uruguay vino como una reacción, como pasó acá también, frente a una guerrilla subversiva que pretendía destruir nuestro sistema de vida democrático y republicano. Para esta guerrilla, como para el kirchnerismo, no hay diferencias. La democracia es un prejuicio burgués, que debe ser desterrado y cuanto antes. Porque el líder es el que realmente representa la vocación del pueblo, el pueblo como una unidad absolutamente abstracta. O sea, el pueblo me puede servir para ir en una dirección, en otra. Total, yo no convoco asambleas populares para que esto define. Si convoco asambleas populares, estas seguramente, por más que sean miles de personas, no van a expresar todo el conjunto del electorado. El electorado se manifiesta en las elecciones.
El sistema de partidos políticos está perdiendo protagonismo en Argentina, lamentablemente, porque ellos parecen empeñados en luchar por sobrevivir y han perdido significación social porque el mensaje a la sociedad en muchos casos es muy pobre. Hoy en la Argentina es indispensable que surja el discurso de un frente republicano que aún está ausente. ¿Por qué está ausente? Porque la tradición, como yo venía recién diciendo, en Argentina es privilegiar la fragmentación sobre el conjunto. Es decir, el discurso fuertemente personalista sobre el consenso, sobre en definitiva lo que construye el bien común. Y del otro lado hay un oficialismo que no podemos discutir que es eficaz en el marketing, como recién decía. La gente está convencida que el orden público en la calle se restableció pura y exclusivamente por la ministra de Seguridad. Mala noticia. La ministra de Seguridad se refiere nada más al control de los edificios federales. No puede controlar el resto. El resto lo ha hecho la policía de la ciudad. Entonces, la situación ha sido, en muchos casos, en forma coordinada, pero en otros casos ha sido exclusivamente resorte de la policía de la ciudad. Esto hay que destacarlo, porque vestirse con ropajes ajenos es cuanto menos una falta de ética. Y si hablo de ética, ahí quedo apresado en que el oficialismo tiene esas contradicciones que yo estaba hablando muy profundas, que están enmarcadas entre la ética y la eficacia. ¿Tomó medidas muy eficaces? Sí, por supuesto. A lo mejor relativas, porque no están consolidadas en el tiempo, porque no han pasado la prueba de que, como en el Uruguay, que pueden pasarse de un gobierno de centro-izquierda a un gobierno de centro-derecha, volver a una centro-izquierda, y que los cambios de rumbo a la sociedad no sean golpes, no sean volantazos, sino que sea a lo mejor acomodar el auto o más a un costado o más a otro costado del camino. ¿Y por qué digo tener ética y eficacia? Los severos problemas que tenía el gobierno se solucionaron, por ejemplo, el control de la inflación, el achicamiento del Estado, la reducción relativa de la pobreza. Acá la UCA, siempre tan criticada, por uno y otro gobierno, porque la han criticado todos. Siempre la UCA, y siempre lo han utilizado todos, la Universidad Católica Argentina, me refiero, y señala de que hay una pobreza estructural muy fuerte. Y digamos que hay gente, que el otro día hablaba con un funcionario de una empresa, que en esa pirámide, que estaba el 5% entre la gente más rica del país, por sus ingresos, había descendido de categoría. Y dice, yo sigo cobrando lo mismo, con los ajustes por inflación. ¿Y por qué descendí de categoría? Porque una canasta básica, para él ya se torna que su nivel de ingresos proporcionalmente ha bajado. Control de la inflación, achicamiento del Estado, reducción relativa a la pobreza, como ya dije, pero están consolidadas. Pero el problema es que acá hay severos inconvenientes de carácter ético, como por ejemplo soslayar al Congreso, un discurso desde lo alto del vértice del poder político muy turbulento, muy virulento, impulsivo, una impulsividad absolutamente desatada, negar, descalificar y hasta animalizar, deshumanizar a la oposición, teniendo una falta de consideración absoluta con el prójimo. Soslayar el Congreso, eso desde ya. Y este abandono de la ética produce entonces debilitamientos en la acción política. Produce efectos en la acción política porque debilita la consistencia y la confianza en la eficacia. ¿Qué quiero decir con esto? El debilitamiento de la ética conlleva dos cuestiones que son fundamentales si nosotros queremos progreso económico, que son el debilitamiento lleva a un grado de inseguridad y de inestabilidad que torna relativas a aquellas medidas supuestamente eficaces adoptadas por el gobierno. Entonces hay un oficialismo que se nutre hoy de la inconsistencia de una oposición que hasta ahora no ha encontrado el rumbo republicano, o a lo mejor está como atrapada con el corsé de decir, si yo no ayudo al gobierno, me van a tratar de destituyente. Pero si lo ayudo sabiendo que vamos por el camino equivocado,
después me van a pasar la factura. Me va a decir, ¿por qué usted en ese momento? Y creo que hay un momento en que hay que decir las cosas, de decir, bueno, hasta acá se puede llegar. Estamos facilitando las leyes que el presidente legítimamente, triunfador de la elección del año 23, necesita para gobernar. Pero nadie le dio el cheque en blanco para que la aplicación de esas medidas que él necesita gobernar, porque son sus promesas de campaña, se hagan a espaldas de la justicia y a espaldas del Congreso. Entonces, creo yo que, y acá hay un kirchnerismo agonizante, por otro lado, y entonces la gente sigue tolerando algunas actitudes con más facilidad porque, ¿qué pasa? El retorno o el temor al retorno de lo viejo es muy grande. Y entonces se termina aceptando este lenguaje, como decía yo, soez. Emplearé una expresión que no te la escuché, es cloacal. Cloacal y también hiperbólico, porque es la grandilocuencia, que hablábamos recién del adanismo de Kirchner en el 25 de mayo del 2003, que ahora nos vas a hablar del mejor gobierno de la historia, el mejor ministro de Economía de la historia, el líder planetario, se ha llegado a decir. Lo quiere proponer para el Premio Nobel de la Paz. Y cuando vemos que la fragilidad nuestra es tan grande que un estornudo en Estados Unidos puede provocar un COVID en la Argentina, o por lo menos una gripe feroz. Entonces vemos que hoy hay otros países del mundo que resisten mucho más. Nosotros, nuestra economía, ni no sabemos aprovechar por un sesgo ideológico que le estamos marcando a nuestras relaciones internacionales las ventajas comparativas que tenemos en otros países. El gobierno de la calle Pou era un gobierno de derecha. Sin embargo, la calle Pou nunca dejó de negociar en forma bilateral con China. ¿Por qué? Porque antes de los intereses ideológicos estaban los intereses de los uruguayos. Antes de alinearnos monolítica o mansa o caninamente, con una obediencia canina, detrás de Trump, nosotros tenemos que analizar que el mundo no es Trump de un lado y el resto de los países del otro. Tenemos que ver qué nos conviene a nosotros. Cuando crecimos a tasas chinas, vendiéndole por de la ventaja proporcional a nuestros commodities, vendiendo nuestros productos aquí a China. China y Estados y la India son los mercados más importantes, más allá del mercado que tiene 380 o 400 millones de personas que es la Unión Europea, con la cual sí tenemos, a lo mejor, por la tradición judeocristiana, por los orígenes que tenemos en común, tenemos mucha más similitud que con los países orientales, por la cultura incluso. Entonces acá yo creo que entramos con algunos problemas. Me parece que la palabra tiene que pasar por la integración antes que la fragmentación. Y esto es lo que en estos días yo estoy viendo, y no quiero hacer propaganda con esto, a un Macri que convoca, un Mauricio Macri que convoca al prójimo para integrarse con él en un consenso, diría yo, que tiene como propósito encontrar la palabra, diría yo, la palabra dialógica, o sea, que permita el diálogo. Correcto. Y también está reconociendo, lo escuchamos anoche, los errores que se cometieron, y eso es la fortaleza. Convocar el diálogo, en definitiva, es convocar a la convivencia política. Y como decía el viejo maestro Spota, la democracia se vive en la saber convivir en la discrepancia, y entonces creo que ese debe ser el camino. Y con esto creo que está Osvaldo Pérez San Martín. Todavía no, Jorge, vamos a un corte si te parece bien, y luego del corte lo vamos La idea, termino diciendo nada más que esto, que la idea es no idolatremos más el fragmento en lugar de integrar el conjunto. El individualismo genera que se privilegie la palabra yo sobre la palabra nosotros. Aprendamos a conjugar nuestros verbos con el nosotros y no con el yo, porque así vamos a aprender a convivir en el marco de la ley y del bien común. Y vamos a la pausa. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com.
Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, Jorge, subsanado el tema técnico, podés continuar con tus soliloquios, tu No, editorial. ya había concluido. Bueno, seguía con el tema ese, yo de que era necesario integrarnos en algún momento como sociedad. Pero también hay otras cuestiones, no solamente muy serio, por supuesto, cuando se pretende conculcar la libertad de expresión, siempre que sea ejercida conforme a las leyes que reglamentan dicho derecho, dicha libertad de raíz constitucional, obviamente. Y también el tema que nos ocupa a todos nosotros, que son las futuras elecciones que ya este domingo comienzan en la provincia de Santa Fe, donde también, como decíamos recién, el marketing de la nación trata de invalidar o trata por lo menos de empalidecer la excelente gestión que está llevando en todo el tema del combate al narcotráfico el gobernador Maximiliano Puyaro y la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia. Disculpame que te interrumpa, está Osvaldo. Sí, con esto concluyo. Digo esto porque en los últimos días aparecieron algunos
informes muy claros de la labor que está haciendo Puyaro, que a lo mejor no se difunde, porque repito, acá parece que se difunde lo que es marketing. Por ejemplo, parecería que ya nos olvidamos del caso Loan y el caso de tantos otros, pero cuando desaparecen de la primera plana de los diarios, parecería que ya el gobierno se desentiende. Puyaro, en el último tiempo, y con esto ya concluyo, ha rematado bienes que han sido secuestrados del narcotráfico. Pero no solo bienes muebles, sino también bienes, no solo bienes muebles no registrables, sino bienes muebles registrables, como los autos, las lanchas, los aviones, como también bienes inmuebles, y que, bueno, con un mecanismo que han hecho muy, muy acertadamente, sin violar ninguna norma legal federal o local, el dinero que se recupera va para quienes fueron víctimas de ese delito. Ese es un punto. Y el otro punto es también que la gran cantidad de secuestros que se han producido de drogas ha sido realmente enorme, y esto es algo que aparece como empalidecido, como una cortina que hay, diciendo que todo es de la nación. Me parece que la nación aparece para sacarse la fotito de Cachito campeón, pero cuando Cachito, después de ser campeón, tiene que ir a vender diarios de vuelta, la foto no aparece. Y Cachito sigue siendo la misma persona. Esto es un viejo cuento que me contaron hace muchos años. Y estamos también viendo de que toda esta bonanza económica y todo, cuando recurre que tenemos que recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional, y parecería ser que esto es exclusivamente con este crédito de 20.000 millones, es para tener las reservas y poder aguantar un cimbronazo que produciría una salida del cepo. Entonces uno se pregunta, ¿era el mejor ministro de la historia de la economía Caputo? Y no sé qué pensar Osvaldo de esto. Está también Osvaldo Bazán, Jorge, están los dos escuchándote. Hola, Jorge. Bueno, Gustavo Bazán, perdón. Gustavo Bazán, sí. Son amigos los dos. Sí, sí, perdón. Pero el economista es Gustavo. Jorge, Osvaldo, buenas tardes. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué dicen? Bien, acá estábamos comentando algunas cuestiones vinculadas con selecciones de Santa Fe y también vinculadas, por supuesto, con este tema económico, este cimbronazo que ahora que sacude al mundo, y quería conocer, y por supuesto, los coletazos en Argentina. Yo digo, cuando en el mundo hay un estornudo en cualquier parte del mundo, acá corremos el riesgo de contagiarnos con una gripe asiática. Sí, la así que verdad, los dejo a ustedes. no, Buenas tardes a la los verdad dos. que estamos subidos a una montaña rusa realmente, ¿no? Porque a las dudas que había empezado a generar el régimen cambiario, sobre todo, bueno, se sumó este vendaval desatado hace exactamente una semana por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el tema de los mega aranceles a China en particular, pero al resto del mundo también. Y bueno, y hoy nos encontramos ya pasado el mediodía con la noticia de que le volvía a subir los aranceles a China al 125%, pero le ponían pausa al resto del mundo por 90 días, y esto, bueno, pegó en los mercados de manera inversa a lo que había pegado hasta ahora, es decir, con una fuerte suba, pero que no deja de despejar las dudas, porque finalmente uno no sabe dónde va a caer la bolilla finalmente, y eso para una empresa que tiene que pensar negocios a largo plazo es muy difícil de asimilar. Así que, si bien trajo alivio lo de hoy, no hay que dejar de resaltar que estamos en una situación por lo menos caótica, ¿no? Porque nadie sabe bien qué tiene, qué le falta, de qué riqueza dispone en el caso de los mercados, o de qué panorama dispone en el caso de las empresas. Es muy raro, Claro, realmente Gustavo, muy raro. porque una cosa es el debate que siempre ha existido sobre proteccionismo, libre cambio. Tal cual. Y, en qué medida
conviene proteger o no la actividad económica de cada país. Bueno, en principio, digamos, pareciera que hay bastante consenso en que es malo y que así como en los años 30 produjo grandes distorsiones económicas y políticas también. Ahora, sí, claro. ese es un tema, en definitiva, que puede debatirse, pero eso se agrava, me parece a mí, y quería saber tu opinión, con como lo que vos describías, la absoluta discrecionalidad, que todo esto está sujeto al capricho de una persona, que un día se levanta es muy sorprendente, claro, si bien él desde el año pasado, incluso desde antes de que de que se encarara el tramo final de la campaña electoral en los Estados Unidos, él venía diciendo esto, que el mundo se había aprovechado de la apertura comercial de los Estados Unidos y prácticamente lo había condenado a un gigantesco superávit comercial y fiscal, y que él quería revertir eso. No podríamos decir que no haya avisado. Lo que pasa en esa materia hay que decir, me parece que él es coherente porque siempre tuvo esa actitud proteccionista, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el mundo se ha configurado económicamente y comercialmente de una manera que él en la cabeza de decir, si yo no hago una cosa así a lo bruto, no lo doy vuelta más. Lo que no quiere decir que darlo vuelta sea conveniente incluso para los Estados Unidos, ¿no? Ese es el gran debate, si realmente lo que él busca le conviene o no a Estados Unidos en este mundo hiperglobalizado, sobre todo las economías del primer mundo, que ya, a ver, es como que hay que hablar de que el comercio es una gran cadena donde cada país o cada empresa es un eslabón que se sube a esa cadena y trata de hacer su pequeña parte del trabajo lo mejor posible, lo más eficientemente posible. Con lo cual, desarmar eso o reconfigurarlo, realmente no sé quién puede ganar. También, sí, perdón, Gustavo. No, pareciera, digo, que tiene una añoranza de un pasado que ya no va a volver, ¿no? De las industrias automovilísticas de Detroit, yo qué sé. Los mejores días fueron peronistas, pero dicho en inglés, ¿no? Claro. Sí. Pero también hay que aceptar, hay que por lo menos tener en cuenta esto. La potencia industrial de China es tan gigantesca, tan grande, que en realidad pone en jaque a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos. El tema que para mí es central es que Estados Unidos en general u Occidente, Estados Unidos en particular y Occidente en general, tienen que lidiar con una gran o grandísima potencia económica que es China, pero con una particularidad. Es una potencia económica donde no rige la democracia. Y eso para mí es muy importante en este momento, porque una persona como el primer ministro, el presidente de China, no depende de la opinión pública, no depende de las encuestas, no depende del humor social, y eso a la hora de negociar es bravo, porque ¿quién tiene más para perder en una negociación así? El tipo que, aunque sea Trump, que es una bestia, por decirlo de alguna manera, no lo quiero descalificar, ¿no? Sí. Pero que tiene dos partidos atrás y tiene elecciones en noviembre del año que viene, o el otro que dice, yo hago lo que se me canta porque nadie me va a venir a decir acá, nadie se me va a quejar, y listo, ¿no? Me parece que es un punto muy importante en este contexto. Sí. Jorge. Totalmente, no, yo estaba pensando, discúlpame, cuando dijeron esto de Detroit, yo pensaba también que me parece que volvió más para atrás todavía, volvió a la época de los granjeros de Estados Unidos, porque me parece que es ignorar que incluso el 50% de la producción de Elon Musk se vende en China. Y el 50% de los autos Tesla, me refiero, y el 50% y el 80% creo que de muchos productos, como el caso del iPhone. El iPhone estaban haciendo el otro día, diciendo que un iPhone ahora había aumentado casi un 60%, porque claro,
las baterías, los procesadores, el display, la memoria, vienen de Japón, de China, de Corea del Sur, de Taiwán, de Vietnam, de todos esos lugares. Entonces yo Pero por digo, un supuesto, mundo que está... pero sí, lo que pasa que, bueno, enfrentarse no solo a un régimen político como el de China, sino a sociedades como las asiáticas o sudasiáticas, que si vos le decís el régimen laboral es 18 horas por día, lo hacen. No es fácil. No Son es 18 fácil. horas por día, O sea, son 18 horas por día. toda la cultura, llamémoslo así, ¿no?, del trabajo asiática puesta en el libre mercado es un desafío para el cliente, donde nosotros queremos laburar, y no lo digo despectivamente, pero si pudiéramos laburar 6 horas por día, 4 días por semana, pero nos tiramos de cabeza a ese régimen. Y andá a hablar en esos términos en Asia, ¿no? Sí, la competitividad evidentemente va a ser mucho mayor, los costos mucho más bajos. Y, bueno. Los regímenes asiáticos en libre mercado han alterado profundamente a las sociedades occidentales, ¿no? Porque hay un enojo, hay una bronca en Occidente, en todos los países, por más grado de desarrollo que tengan, y yo creo que un poco está radicada en esto que estamos hablando, de que competir con los asiáticos, te lleva a esto, ¿no? Sí, totalmente. Osvaldo. Y Gustavo, ¿cómo repercute todo esto acá y además en el marco del acuerdo que se va a firmar con el fondo? Anoche, sí, decime, sí. No, te escucho, Osvaldo. No, decía, anoche se anunció bastante tarde, que me resultó sorprendente, no sé si para vos lo fue o no, o es normal. Fue como a las 8 y pico de la noche. Hora nuestra. El staff había, la parte, o sea, los funcionarios técnicos habían llegado, me acuerdo que tiene que ser por el board. Ahora, yo imaginaba que esta mañana los bonos argentinos iban a subir bastante luego de la noticia y parece que no fue así, no sé, ¿qué pasó? O sea, el rebote que se originó, digamos, por la medida de Trump también llegó a esas playas, digamos. A ver, en contexto, Argentina, participa en el comercio internacional en el 0,3%. De todo el comercio de intercambio comercial, importaciones y exportaciones, los volúmenes que maneja Argentina son el 0,3% del volumen total. Es decir, somos bastante insignificantes. Marginales. Y tenemos alguna posición importante en la cuestión agro y después no mucho más, ¿no? Eso para los que dicen que Argentina geopolíticamente es importante y toda esa historieta. A mi forma de ver me resulta un poquito una mirada un poco provinciana, ¿no? Pero bueno, no importa. Y esto de que somos amigos Trump y Trump es amigo nuestro, todo eso me parece lamentable. Y después, la verdad que el acuerdo hasta hoy, hasta el anuncio de Trump, era como ya venía muy gastado, muy devaluado. La cifra que se desembolse, ya no es importante los 20.000, si van a desembolsar de entrada, eso por un lado. Pero el riesgo país arriba de 1.000 le bocha el segundo objetivo del acuerdo, que es que Argentina necesitaba el acuerdo como un paso necesario para después buscar un riesgo país de 450, 500 puntos que le permita a Argentina salir a colocar nuevamente deuda en los mercados, para financiar todos los vencimientos que vienen, que no son muchos este año, pero que Argentina igual necesita dejar de pagar el capital de los vencimientos. Sí, los intereses, pero el capital hay que refinanciarlo porque así funciona el mundo, ¿no? Con lo cual, la verdad que estábamos enfrentando un panorama bastante complicado, porque tampoco se sabe bien qué va a pasar con el régimen cambiario, qué margen de maniobra va a tener el gobierno para seguir controlando un tipo de cambio, que acepte una devaluación un poquito más grande que el 1%, pero que eso no lo obligue a perder reservas. En fin, está en un sendero o un desfiladero un poquito angosto,
y si el mundo se ponía tan oscuro como estaba hasta hoy hasta las 2 de la tarde cuando salió el anuncio de Trump, era realmente un panorama muy muy delicado, porque todo el mundo ya le está contando hasta los centavos al Banco Central, todo el mundo está viendo cómo se desarman las restricciones cambiarias, si eso implica una devaluación, cómo se la banca el gobierno de camino a las elecciones, con una oposición envalentonada, como que parece que le encontraron una grieta y lo que hasta enero, no estoy hablando de hace 8 meses, enero, ¿no? Parecía un partido ganado de taquito por el gobierno. Bueno, ahora, no sé, viste, tenemos una inflación del 3.2 en Ciudad de Buenos Aires, si bien hay muchos elementos estacionales, pero ya la inflación se está hablando de 2.6, que se conocería el viernes. Y bueno, entre eso y la oposición que le volteó 2 jueces, que le armó la comisión Libra y qué sé yo, medio como que el gobierno como que está pasando por una etapa de desangelamiento, digámoslo así. Vamos a ver cómo la recupera, ¿no? Porque está el humor de la calle me parece que está un poquito más áspero, y al mismo tiempo, y esto también tenía ganas de decirlo, hay como una cosa de que otra vez se está, con el peronismo desde ya, pero se suman más elementos también a decir que todo lo que está diciendo el INDEC es mentira. La inflación, la pobreza, la mejora de los salarios, etcétera, otra vez están desacreditando todas las estadísticas del INDEC como si acá no hubiera pasado nada, ¿no? Me parece un punto a destacar eso también. Perdón, Gustavo, ¿quién está desacreditando eso? ¿Hay dirigentes políticos? El peronismo en su conjunto, los gremios ya están todos diciendo que es mentira, que los salarios, el índice de salarios mejoró, que la pobreza bajó, que la inflación es esta, todos te dicen, no, yo que camino la calle, para mí esto es mucho más grave, ¿viste? Entonces ya cuando entra a penetrar ese discurso a mí me molesta bastante. Bueno, siendo por parte de quienes realmente manipularon en forma grosera a la vista de todo y jactándose de que lo hacían los índices. No, pero empezó a permear eso, Osvaldo, presta atención, o presten atención, Jorge, que ya como que, me parece que acá lo que importa es la calle, lo que yo veo en la calle y no lo que dicen las estadísticas. Es cierto que cuando se debate en un clima de incertidumbre, ha habido remarcación de precios. Eso es indudable, porque cuando vos estás, el ministro de Economía estuvo dubitativo en distintos reportajes con este fanatismo que tienen por el impacto que producen las noticias en la población, y cuando un día dice otra cosa y después habla que el tipo de cambio no, porque varios tipos de cambio, eso produce también, porque es una sociedad muy sensibilizada. Ahora que también hay un aprovechamiento. Hubo errores no forzados, estoy de acuerdo, pero quiero dejar claro por lo menos para que las estadísticas son las que son. Claro, hay un aprovechamiento político de eso para cuestionar las estadísticas. Yo lo conozco a Marco Labaña y me pareció, siempre fui diputado con él, me pareció un tipo muy serio, incluso cuando él estaba en el gobierno de Alberto Fernández siempre me pidió que a ver si le daba una mano porque quería generar un INDEC, no un nuevo índice, sino un nuevo organismo del INDEC con mayor participación de la oposición. Es un tipo serio, a mí se me ocurre. No, pero aparte, más allá de las personas, los procesos que se aplican para recoger los datos, procesarlos, informarlos, son muy restrictivos en el sentido de que no es tan fácil meter manos si no hay una decisión política abierta y desembosada como fue la que vimos, ¿no? Ese es el tema. No es solo cuestión de Marco Labaña, sobre el cual no tengo absolutamente nada que decir en contra de él, sino que el INDEC es un instituto como que todos sus procesos están como auditados por otros institutos de estadísticas del mundo. No es un viva la pepa donde uno pone los números donde quiere. A eso me refiero. Claro, sí. No. Y esto, evidentemente aprovechan la fisura para pegarle debajo de la línea de flotación al gobierno. Digamos también, y esto también es importante, si uno quiere que las cosas sigan mejorando en lo económico, que el gobierno tiene también un estilo en el que no se deja ayudar, por decirlo suavemente, ¿no? Sí. Bueno, eso influye mucho.
Seguro, no, eso sí, evidentemente no busca consenso, no busca el diálogo, pero ellos lo dicen. Ante la curva, nosotros aceleramos, Claro, o sea, no pero vamos a... acá te quejas de la casa, pero no tenés ningún problema en reunirte con la casta de Miami, ¿viste? Eso también hay que decirlo, ¿no? ¿De la casta? La casta, la de acá la repudiás, pero vas y te sacás selfies con toda la casta de Estados Unidos. Bueno, sí, la muy buen casta, dato, y en el caso de eso de la Florida, con algunas que parecían poco castas también, en esa... No en estamos, ese- Osvaldo, no estamos en la red X. ¿Qué Desplegás todo centro tu estronismo. qué centro que te tiré, Osvaldo? ¿Qué centro chinense que te tiré? Porque realmente, oye, me parece que hasta ahora se lo facturaron bastante poco lo que fue ese espectáculo. No, sí, terrible. Pero no, pero se tuvo que morfar que le volteen 2 jueces, si bien todos sabemos lo que significaba cada uno de ellos dos, o sea, totalmente distintos, no uno del otro, pero se lo comieron en un pancho ahí, y con ayuda del PRO, por lo menos y con algunos votos que hubieran votado a favor, como venía la cosa. O sea, la dinámica terminó generando que algunos votaran en contra cuando y eso me parece que es por el mal manejo que hizo el gobierno con el decreto. Porque como decíamos, no se dejan ayudar, y eso es tremendo. La hermana nada, la comisión Libra, que también es una tontería. Pero bueno, la verdad que volviendo al inicio... Estamos cerrando Horacio, ya, si se puede, porque Sí, nos Horacio, queda un sí, minuto con pasándonos un Mirá, minuto. Horacio nos está diciendo, Gustavo, que acaba de acuñar una frase: el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Y para nosotros los tiranos nos llevamos bien con los tiranos, Walter. Sí, con los prófugos y con los no prófugos. Sí. Así que bueno, muchachos, como siempre, un placer charlar con ustedes. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Gustavo, un abrazo. Gracias, Gustavo, y te veo muy bien en televisión, das muy bien Sí, en televisión. muy elegante se lo ve, sí. Elegante también, y Elegante muy con acertado. Wanda, ¿Cómo? Chau, abrazo. Elegante con Chao, Wanda. hasta luego. ¿Elegante? Chau. ¿Qué dijo? No lo escuché. Con- Con guantes creo que dijo, no sé, pero bueno. Con Wanda, con No, Wanda. no lo he dicho. Ah, no, elegante con Wanda es otra cosa, con guantes es otra. Ah, elegante, claro, no lo agarré, tuvimos medio lento, me parece ahí. Bueno. No lo agarramos. No, estuviste muy rápido con lo de la casta. Bueno, y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles que viene. Le pusimos un poco de humor a esta tarde, realmente con los temas estos de lo que está sacudiendo la economía mundial. Hoy siempre un gusto, Osvaldo. Gracias, igualmente, un abrazo. Compartir el éter. Chao. El éter, con esta broadcasting. Bueno.